Bendito sea el Eterno. Ya estamos ya en clase, Alicia, así que bienvenida a clase. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es un honor tenerte acá con nosotros de nuevo. Y le damos la bienvenida también a Digna y a César, desde allá de Honduras, fieles oyentes que nos acompañan en todos los miércoles acá en Love to Health Foundation. Y vamos a continuar con el tema que nos trae aquí hoy a la clase. La continuidad del tema, parte 2, no pondrás dioses ajenos delante de mí. De la escritura hebrea en Shemot, Éxodo 2:3, Devarim, Deuteronomio 5:7 al 10. Es un mandamiento que Dios nos dejó, y es uno de todos los mandamientos, por supuesto, que son imperativos, son obligatorios, son ordenanzas divinas, estatutos de Dios. Pero no pondrás dioses ajenos delante de mí es algo que le cuesta mucho al ser humano entender y a plenitud cumplir con este llamado de Dios, este requisito divino que Hashem ha hecho para que su pueblo pueda vivir en santidad, en bendición y pureza. Sin embargo, la Biblia prohíbe, la Torá prohíbe adorar dioses falsos. La semana pasada estuvimos tocando un punto y decíamos que cómo se puede identificar a un Dios falso. Cuando tú le hablas a muchas personas de diferentes religiones, para no estar mencionándolas, ellos te dicen que ellos no creen en dioses falsos, y entonces te comienzan a mencionar personas que según su opinión adoran dioses falsos. Y voy a poner un caso, no quería, pero tengo que ponerlo porque para traer un ejemplo claro de lo que estoy tratando de decir. Una persona convertida al cristianismo que salió de las filas de la iglesia católica, cuando tú le hablas del católico te dice, no, pero yo no soy católico. ¿Correcto? Yo ahora soy cristiana, porque yo acepté a Cristo como mi Salvador. Bueno, ahí tienes un caso típico de lo que acabo de decir. Entonces, y con todo el permiso, con todo el respeto que merecen los cristianos y los católicos, pero es el típico caso que encontramos. Entonces, mi respuesta siempre a esa persona le digo, entonces ya usted no es católico. No, ya yo no soy católico. Ok, pero ¿usted celebra la Semana Santa? Sí. Ok. ¿Usted manda a sus hijos a recoger huevitos en el Easter Sunday? ¿Usted celebra el Domingo de Resurrección? Sí. ¿Usted cree que el Dios, en el caso de ustedes, Jesús nació de la Virgen María y fue engendrado por el Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿usted es católico? ¿Cómo es eso? Yo no soy católico. ¿Usted es católico? Porque aunque diga que no es católico, usted cree en todos los estatutos que la Iglesia Católica decretó, son decretos de la Iglesia Católica y ordenanzas de la Iglesia Católica. Entonces, una continuidad. Se quitaron algunas cosas en la Reforma, eliminaron ciertas prácticas de la Iglesia Católica, pero retuvieron la esencialidad es católica. Por eso cumplen los mismos mandamientos, celebran las mismas fiestas en los mismos días. ¿Lo dije claro? Entonces, ahí tienes el típico caso por el cual te digo que muchas veces religiones nombran a dioses falsos, pero el de ellos no es falso, porque ese es el Dios de ellos. Ahora, cuando vamos a la Torá dice... Están tocando atrás el timbre. La Torá claramente dice, no pondrás dioses ajenos delante de mí. Sí. En un sentido, la Torá está diciendo, Dios mismo está diciendo, el segundo mandamiento, y dice, veremos que Dios es un Dios celoso. No acepta ni está de acuerdo que lo que Él creó, o sea, el hombre, el ser humano, su imagen, adore algo más que a Él mismo.
Eso es lo que quiere decir, no pondrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, en una conversación que recién tuve con un líder religioso cristiano, él me comenzó a hablar de Pablo, y dice Pablo, y dice Corintios, y dice Gálatas, y me mencionó libros cristianos de epístolas de Pablo. Y yo le respondía con lo que dice la Torá, con lo que dice la Mishnah, con lo que dice el Talmud. Entonces, él no entiende. Por supuesto que no entiende, no conoce ningún libro hebreo, judío. A lo que le dije entonces, según tus datos, y atienden bien la conversación, según tus datos, en el Nuevo Testamento, Jesús es judío. Sí, mi hermano, como no, él es judío. Ok, perfecto. Entonces quedamos en que Jesús es judío. Ahora, Jesús celebró Pesa. Sí, celebró Pesa. Ok. Entonces le dije, ve llevando la cuenta las preguntas que te voy haciendo. So, quedamos en que Jesús es judío. Nació en Belén de padres judíos. Aunque podemos, ¿cómo se dice? Decir que no tuvo padre porque no fue engendrado de un hombre. Pero no es el tema hoy. Vamos a decir entonces que Jesús, sus padres eran judíos. Ok. Su mamá era judía. Nació en Belén. Fue circuncidado al 8º día. Eso es lo que narra el Nuevo Testamento. Estamos tomando la escritura cristiana. So, Jesús nace judío, es circuncidado el 8º día. Jesús es presentado en el templo, ¿verdad? A los 13 años. Su Brit Milá. Jesús, volvemos a ver qué otra cosa dato da el Nuevo Testamento acerca de su vida. Fue presentado en el templo a los 30 días de nacido, que es cuando se declara el nombre de un varón. Si es hembra, es a los 60 días. ¿Qué más podemos decir? Hablaba arameo, que era la lengua común en ese tiempo, aparte del hebreo. También, como dije, celebró Pesa. Creo que en el libro de Mateo encontramos que él estaba paseándose por el pórtico de Salomón en la noche de la festividad de las luces, que es la fiesta de Hanukkah. Y entonces yo le digo a este líder, ¿dónde enseñaba Jesús los Shabbat? Dice el Nuevo Testamento que Jesús enseñaba en las sinagogas. Los días de reposo enseñaba en las sinagogas. Eso dice el Nuevo Testamento. Entonces yo le replico al hombre, le digo, bueno, entonces, de todas esas prácticas de la vida judía de Jesús, tú como cristiano, ¿cuál cumples? Un silencio absoluto. Entonces le dije, si también encontramos en el libro de, creo que de Marcos, creo que 12:29, creo que es así por ahí. En el libro de Marcos encontramos que el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Una pregunta válida. Y Jesús contestó y le dijo, escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es. Eso se llama en hebreo el Shema Israel. Entonces vemos que Jesús, en este caso, hasta ahora es judío. ¿Correcto? Ahora, los cristianos no rezan Shema Israel. Los cristianos no guardan ninguna fiesta judía. No viven como vivió Jesús. No se circuncida como se circuncidió Jesús. A lo que entonces yo le dije a este señor líder cristiano, le dije, entonces yo vivo más la vida de Jesús que tú. ¿Entendiste? Yo vivo una vida más pegada a la vida que vivió Jesús, según la tradición del Nuevo Testamento, que tú que eres cristiano y tu maestro es Jesús. Entonces, como podemos ver, porque hay que saber identificar las cosas como son. Exacto. Como podemos ver entonces, los judíos rezamos Shema Israel 2 veces al día, mínimo. Mínimo. Rezamos más, pero mínimo. Es una ordenanza Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en la mañana y en la tarde, en la noche, antes de acostarnos. ¿Okay? Celebramos Pesa. Incluso el Nuevo Testamento
da la información de que en el Seder de Pesa, La mesa. en el Seder, o sea, en el orden de la mesa de la celebración de la Pascua judía, para decirlo en español, Jesús levanta una copa. Entonces quiere decir que estaban celebrando la es Pascua según la tradición halágica de Hillel. Los cristianos desconocen todo esto. Entonces, y yo no estoy defendiendo para nada el cristianismo, soy judío. Pero sí les digo que entonces podemos encontrar ahí que Jesús llevaba una vida judía, a la cual él no vivió nunca como cristiano. Nunca visitó una iglesia, nunca abandonó la Torá. Entonces el hombre me replica y me dice, sí, pero mi Salvador es Jesús. Digo, ok, tu Salvador es Jesús, pero para él salvarse invocó al Padre. Porque según dice el Nuevo Testamento, cuando él estaba en la cruz muriendo, él pidió y clamó al Padre que lo salvara, que tomara su espíritu. Quiere decir que Jesús para los cristianos es Dios, pero él no se pudo salvar a sí mismo. Porque todo ser creado necesita la salvación que viene de Hashem. Hashem es el que salva, no Jesús. Entonces, como podemos ver, si vamos a identificar, por eso la pregunta que hice en esta clase de hoy, que se llama ¿cómo identificar a un Dios falso?, es válida. Toda persona que tiene, como decimos comúnmente, 2 dedos de seso, tiene que preguntarse a sí mismo si su religión, donde tiene puesta su fe, es válida, porque estamos jugando entre el Geinón y el Gan Edén. Estamos jugando entre ir al purgatorio o al infierno, o ir al Gan Edén, al paraíso. La vida eterna está en juego. Entonces es algo muy válido. Si tú te amas a ti mismo, que es un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces tú tienes que amarte a ti mismo, tú tienes que velar por tu salvación. Yo no voy a descansar en mi salvación en lo que un papa decretó en el concilio de Nicea o en el concilio de Éfeso o en el tal concilio, o fue decretado según una reunión y fueron un acuerdo que tomaron y decretaron que Jesús y Jesús y Jesús y Jesús y más Jesús. Y cambiaron todas las fechas, decretaron fechas, cambiaron el día séptimo por el día del domingo, movieron las fechas de las fiestas, abolieron el calendario hebreo y se apegaron al calendario bizantino solar. Cambiaron los nombres de los profetas, cambiaron el nombre sagrado de Dios, de las 4 letras sagradas. ¿El Papa? Diferentes concilios. Okay, fue un proceso. ¿Ok? Entonces, usted tiene la opción, si usted es cristiano y desea y se siente cómodo con esa religión, sigue en su religión. El judío no le va a decir que abandone su religión, porque eso es una falsa opinión que están enseñándole a los cristianos. ¿Y en qué me baso? Me baso en que estamos dando clases de Torah en tu casa en diferentes hogares, y salgo de este hogar hace varias semanas atrás y me paró una muchacha joven cuando me vio y me dice, señor, ¿usted enseña Torah? ¿Usted es judío? Sí, yo soy judío. Entonces me dice, pero ¿qué hace por aquí? ¿Usted está dando una clase o algo? La señora estaba muy interesada en saber qué hacía yo ahí. Porque no es común ver en esa área del Doral a una persona vestida ortodoxamente. Entonces le expliqué lo que yo soy y qué es lo que hago. La muchacha se interesó en las clases, pero algo que me dijo ella me llamó la atención y por eso estoy dando esta clase. Ella me preguntó y me dice que si yo le podía enseñar Torah a ella. ¿Okay? Entonces le contesté y le dije que por supuesto que nosotros damos clases de Torah a los no judíos. Y le enseñamos las 7 leyes de Noé y le enseñamos los principios básicos de la fe hebrea. ¿Y qué era ella? Todo es basado en la Torá. La muchacha abrió los ojos, se quedó impresionada y me dice, pero yo pensé que ustedes no le podían enseñar a un no judío. Digo, ¿y de dónde tú sacas esa información? ¿Quién te informó así? Yo sé de dónde viene, yo sé cómo funciona. Dice, no, mi pastor me dijo. Dice, tu pastor, le pregunté yo, entonces tu pastor te dijo que tú no podías estudiar con un maestro judío.
Digo, ¿sabes por qué? Porque el maestro judío te va a abrir los ojos y vas a ver la verdad absoluta de Hashem. Entonces, para evitar que tú conozcas la verdad absoluta, que es la unicidad de Dios, tienen que mantenerte apartada y separada de un maestro judío. Porque el maestro judío te va a enseñar Torah, que es vida y vida eterna. Entonces, quedó la muchacha impactada con eso y se va a registrar para comenzar a estudiar con nosotros. Entonces, basado en eso, y por experiencias que a través de los años he podido recopilar de datos de muchas personas que han venido a estudiar con nosotros, tenemos el caso de un muchacho que voy a ver si un señor de mi edad ya, a ver si él viene un día y comparte conmigo su testimonio. Ya yo lo he invitado varias veces, pero como que él todavía no está ready para expresarse. La verdad. Correcto. Entonces, el caso de él fue a su líder religioso y le dijo que él quería estudiar Torah. Algo que no es delito. La Torah es lo que le llaman los cristianos Antiguo Testamento, los 5 libros de Mosé, el Pentateuco. Entonces, el líder le dijo que sí, que él le iba a enseñar Torah. Pasaron unas semanas, pasaron unos meses y nunca llegó la clase de Torah. ¿Por qué razón? Porque cuando este líder le iba a enseñar Torah, lo que le enseñaba era de la vida de Jesús, de la vida de Pablo, de lo que decía Santiago, de lo que decía fulano, de lo que decía Pedro. Entonces le dijo, pero usted me está enseñando, usted no me está enseñando Torah. Yo quiero conocer acerca de los libros sagrados hebreos. Finalmente a él no le quedó otra opción que abandonar esa institución, esa comunidad, y comenzar a ir a una sinagoga, que la primera sinagoga que según creo que me dijo fue Tempo Moshe. Y yo voy a ver si lo convenzo para ver si él nos da su testimonio un día aquí en clase, porque es impresionante. Hoy por hoy es judío ortodoxo. Hizo su conversión hace mucho tiempo, él y su esposa, sus hijos, una familia maravillosa. Pero ¿qué pasó cuando él fue al líder? Entonces vemos la repetición de nuevo del entretenimiento y cómo juegan con las almas. ¿Me entiendes? Y están jugando con algo sagrado. Porque tú no le puedes negar la salvación a nadie. Cuando alguien te está diciendo que quiere conocer al Dios de Israel y a la Torá, es porque es una neshama que necesita regresar a casa, es un alma judía que quiere regresar a casa. Eso no se le puede negar. ¿Okay? Y es triste cómo es que las distintas filosofías y escuelas de pensamiento distraen a la persona, la separan, la cautivan, la mantienen cautiva a base de palabritas hebreas, usan una terminología hebrea, o se ponen un talí, o andan con una kipá. Yo fui víctima de eso. Hace muchos años, a modo de testimonio personal, mi esposa me llama y me dice, tenemos una sinagoga aquí cerca y tienen una conferencia el domingo. En una sinagoga por acá. Qué raro está eso. Cuando me da la dirección de la sinagoga, era relativamente cerca, 15 minutos de casa. Bueno, pues el domingo era a las 3 de la tarde la conferencia del rabino. Cuando llegamos, todo el mundo con kipá, barba larga, vestidos con peyotes, los niños con peyotes, sí, pero en español, ¿cómo se dice? Los rolitos. Los rolitos, correcto, las trencitas. Sí. Estábamos en un ambiente judío. Banderas de Israel, letreros de Shema Israel, un maestro hablando en hebreo, estudiando el hebreo paleo, una pizarra, explicando todos los detalles de las letras del Aleph B hebreo. Y yo dije, bueno, pues llegamos a una sinagoga. Estamos en un lugar judío. Ok. Las apariencias parecían todo Y cuando comenzamos a visitar el lugar, después de estar ahí 2 o 3 semanas, nos dimos cuenta de que no era tal cosa. Era un pastor cristiano que él mismo se denominó judío, ¿ok?
no estaba ni siquiera circuncidado. ¿Qué te voy a decir? No voy a estar dando ahora datos personales, no quiero herir a nadie, mucho menos lo respeto a él y a su familia, son bellas personas. Pero en su afán, a ver si ustedes me entienden, los que me escuchan en esta clase, en su afán de aferrarse a la fe en Cristo, en Jesús, entonces le llamaban Yeshua. Todo giraba alrededor de Yeshua, de Jesús. Le cambiaban el nombre al Nuevo Testamento y le decían Brit Hadashah, el nuevo pacto en hebreo, porque tú le llames nuevo pacto al Nuevo Testamento, sigue siendo un libro cristiano, porque los conceptos cristianos están escritos allí. Tú le puedes llamar como tú quieras y ponerle el nombre hebreo que tú desees, pero su contexto es con conceptos cristianos. Sí, porque Jesús dijo, ¿verdad? Allí en el libro de Mateo, cuando le pregunta el escriba, como dije ahorita, y le preguntó cuál era el mayor mandamiento de todo, él dijo, Shema Israel, perfectamente. Pero al final del libro de Mateo, entonces dice, ir y buscar ¿cómo es? Buscar, a ver si recuerdo, las ovejas perdidas o a los que están, a las ovejas extraviadas o algo de esto, y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ya ahí puedes ver que es cristocéntrico, es cristología, es teología cristiana. Entonces, aunque tú le llames al Nuevo Testamento Brit Hadashah, otros le llaman Código Real, con una versión más revisada del Nuevo Testamento, más actualizada. También estuve dentro de una comunidad que teníamos el Código Real, igual, bellas personas, personas dignas, personas amorosas, una educación tremenda, muy lindo todo, pero al final la enseñanza era cristocéntrica. A ver si me estoy explicando. No tenía nada que ver con la Torá. Aunque sí había vestigios de Torá, ahí en esa comunidad jamás se sacó un Talmud, una Mishnah, jamás estudiamos Tania, no se estudiaba ningún libro hebreo. Incluso yo enseñé en esa comunidad durante un tiempo, y cuando fui a sacar un libro del Rebbe Schneerson para enseñar en una de mis clases, el moré principal tuvo que venir y decirme que lo tapara con un cover, porque eso era ofensivo y que no permitían esos libros de textos, porque no eran, como que le explicaban ellos, eran consultivos, pero no eran obligación tenerlo. ¿Me entiendes? Entonces vivían en un sincretismo. ¿Qué tuve que hacer? Apartarme de eso. Porque pude darme cuenta que al final de que lo que estábamos hablando ahí es cristología lo que estamos estudiando, con letras hebreas, con rezos hebreos, y todas estas cosas. Entonces, identificar la religión que tú estás siguiendo, tienes que escudriñarla bien, si es que tú estás buscando Torah. Estamos hablando a las personas que están buscando Torah, que quieren conocer al Dios de Israel, que quieren vivir judíamente, o en este caso noahidamente, porque somos una comunidad Nesvadim Noahida Center. Enseñamos las 7 leyes de Noah. ¿Cuáles son las 7 leyes de Noah? Bueno, no robarás, tienes que amar a Dios. No lo estoy siguiendo, lo estoy diciendo no en el orden específico, pero las 7 leyes consisten en creer en Dios como único Dios. Tienes que no relaciones ilícitas, o sea, no inmoralidad sexual, ¿correcto? Son las 7 leyes. No comer animal con sangre, con un animal, una parte de un animal con su sangre. Establecer cortes de justicias. No adulterio, o sea, no inmoralidad sexual. No robar, no asesinar, ¿correcto? Entonces, por ahí vas a ver que son leyes que están en los 10 mandamientos. Pero esas son leyes que fueron dadas a Noé, para el no judío vivir por ellas. Entonces, ¿qué importancia tiene cuando tú escudriñas
las religiones, no la Torá, tienes que escudriñar la Torá, pero si tú la estás escudriñando bajo un concepto pagano, para ser más claro, o con raíces del paganismo que viene arrastrándose las religiones del mundo, entonces tú estás purificando un libro sagrado. Como yo le dije el otro día a otro líder religioso, le dije, cuando tú le dices a tus discípulos que el Shabbat no hay que guardarlo, tú estás violando un mandamiento. Porque en ningún momento la Torah dice que el Shabbat caducó porque alguien lo cumplió. Porque él me replicó y me dice, no, pero es que Cristo lo pagó por mí. ¿Dónde está ese mandamiento? ¿Dónde aparece en la Torah que alguien puede cumplir un mandamiento por ti? Yo no puedo mandar a mi hijo a hacer Netilat Yadayim por mí. Mi hijo no puede hacer Netilat Yadayim para yo cortar el pan en la mesa de Shabbat. Tengo yo que levantarme de la mesa y yo a lavarme las manos. Pero mi hijo no lo puede hacer por mí. La salvación es individual. Él tiene que lavarse sus manos él. Y hacerlo él. Correcto. La salvación es individual. Todo hay que individual. Exacto. Dios quiere tener una relación contigo personal. Exacto. Por eso es que Él te ordena hacer los mandamientos a ti. Y yo tengo que hacer los míos. Mi esposa tiene que hacer los de ella. Mis hijos tienen que cumplir sus mandamientos ellos. Claro. El hecho que yo los cumpla en la casa no quiere decir que lo están cumpliendo ellos. No los puede obligar tampoco. No estamos hablando de obligarlo, estamos hablando que la persona que decide, ya dejamos atrás, ahora estamos hablando de los que ya, vamos a mudarnos ahora a otro, al punto de la persona que decide que quiere vivir judíamente o que quiere vivir como un noajidamente o quiere vivir lo más apegado posible a la Torá. All right. So, si usted quiere vivir pegado a la Torá, ¿a quién tiene que seguir? Las instrucciones de Moisés, no las de Pablo. Las instrucciones de Moisés, no las del Papa Gregorio, las instrucciones de Moisés, ¿ok? No las de Constantino, las instrucciones de Moisés, no las de Tertuliano, información que tenemos de la Torá viene directamente de los Shammai. Entonces yo no necesito un teólogo helénico romano interpretando un concepto hebreo, paganizándolo, para que entonces me sea agradable a mi oído, a mi cultura. Eso no es lo que la Torá dice. La Torá no dice eso. La Torá dice bien claro, no amarás, no pondrás dioses ajenos delante de mí. Al tú decir que tu salvación es Cristo, entonces tú le estás dando el poder de la salvación a un hombre que según la teología cristiana no nació ni siquiera de un hombre. Perdone lo que le voy a decir, pero es un bastardo. Porque si yo no tengo padre, ¿qué soy? No tiene padre, es un bastardo. No, él tampoco es un bastardo, porque él no tuvo padre. Él fue engendrado por Dios, según la teología cristiana. Igual que Júpiter. Es una religión, han caído en un vacío y han tenido éxito por 2000 años. Pero cegando, claro. Si tú analizas bien lo que estamos hablando, el Mesías tiene que nacer de un hombre, de un semen. Tiene que preñarse la mujer del semen de la descendencia del rey David para calificar para Mesías. Es que todas las mujeres tienen que estar. Gracias, Alicia. Gracias por esa observación. ¿Usted conoce alguna mujer que se preñen sin la semilla del hombre? No que sepa yo. Entonces, ¿cómo usted va a decir? Es un insulto a la inteligencia humana. Decir que un hombre nació porque Dios lo engendró. Bueno, podemos decir que todos somos engendrados por Dios. Sí, porque todos fuimos creados por Dios. Claro. ¿Verdad? Pero no, porque ellos dicen que fueron engendrados por Dios para poderlo entonces elevar a Dios. Pero ¿dónde se creó todo eso? En un laboratorio teológico. En los primeros concilios de la iglesia. Entonces, cuando le hablas estas cosas a una persona cristiana, se insulta. Te quiere, no te tiran una hoguera porque no hay ninguna encendida cerca. Porque si en ese momento hay un barbecue por ahí, me tiran arriba del barbecue. Entonces, la cigüeña. Entonces,
Mira, casi que es más verídico el cuento de la cigüeña, porque por lo menos la cigüeña existe. Por lo menos. Por lo menos hay un ave que se llama Hay cigüeña, algo, sí, ¿verdad? un invento. Entonces, como podemos ver, Como Santa Claus. esta clase, sé que es un poquito, pero hay que decirla. Y Dios me llamó a enseñar Torah, no a ponerle curita a la gente. ¿Ok? Porque tienes una hemorragia espiritual tremenda y llegan las personas con mucho amor, con mucha ternura, a hablarte de milagros, de sanidades. Te voy a decir algo. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón, Aarón tiró la vara y se convirtió en serpiente. ¿Sí o no? Pero los magos del Faraón llegaron, tiraron sus varas y también se convirtieron en serpiente. Entonces, ¿de qué milagro me vas a hablar? Dice la Torá que si viene un falso Dios, hace milagros, prodigios y maravillas, no sigas a tal Dios porque es falso. Nosotros los judíos no seguimos a Dios por los milagros. Los milagros forman parte de la vida nuestra. ¿Me entiendes? Pero nosotros no amamos a Dios porque hace milagros. Nosotros amamos a Dios porque Él dice, no pondrás dioses ajenos delante de mí. Y es un mandamiento que cumplimos. No existe otro fuera de Él. Entonces, cuando llega alguien y me habla a mí de otro, inmediatamente sé que es falso. No es auténtico. Porque el oro es auténtico. Pero si lo mezclas con otros metales y brilla, está perfecto. Pero hasta que le cae un aguacero. Cuando se moja, se oxida. ¿Qué pasó entonces? Era oro. No brillaba, pero no era oro. Entonces, no todo que brilla. ¿Qué pasa cuando tu Neshama despegue de este mundo, mi hermanita? Tú que me escuchas, cuando tu Neshama, tu alma, despegue tu cuerpo físico y se presente delante de la Corte Suprema, que esa no es la de aquí de Estados Unidos, es la Corte Celestial. De Dios. Les voy a decir un secreto. De Hashem. Un secreto entre nos. Ok. Para el mundo, los judíos sabemos esto. La Corte Celestial tiene 70 jueces. Oh, ya. Sí, señora. Un juez por cada nación. No son 70 jueces judíos. Son 70 jueces, uno por cada nación. Porque son las 70 naciones que representan al mundo entero. Son las 70 almas que subieron con Jacob a Egipto. ¿Ok? Representando a las 70 naciones. Que esos jueces hablan las lenguas de todos los países del mundo. Cuando tú te presentes delante de esa corte celestial, no todos son judíos, pero todos guardan Torah. No todos son judíos, pero unos guardan las 7 leyes de Noah y otros guardan los 613 mandamientos. Te van a presentar la fotografía suya, Alicia, y te van a presentar una mujer que tú no la vas a conocer. Y te voy a decir, mira, esta mujer hizo esto, pues aquello, logró esto en la vida, alcanzó tal meta, subió a este sitio, bendecía a esta gente, y tú vas a decir, pero, ok, pero yo